Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a un nuevo nombre que ha surgido para reforzar el lateral izquierdo de la defensa, porque desde que se cayó la posibilidad de incorporar a Lucas Esquivel, esto sucedió el lunes de la semana pasada, ya pasaron 7 días, la realidad es que los nombres que han aparecido en lo que respecta a reemplazar el lugar que iba a ocupar el jugador que iba a venir proveniente de Atlético Paranaense son verdaderamente muchos. Y uno de esos nombres que ha surgido en este último tiempo y que ya en su momento había sido nombrado como posible refuerzo de River, pero se terminó yendo a Europa, es el lateral izquierdo chileno Gabriel Suazo. Actualmente en el Toulouse de Francia, exfutbolista de Colo-Colo que se enfrentó a River por allá en la fase de grupos de la Libertadores en el año 2022 y que en este momento está teniendo un buen presente en general en el fútbol francés. Es cierto que quizás no sea un fútbol en el cual uno pueda mirar como una liga súper competitiva, pero aún así no deja de ser un certamen del fútbol europeo y además Suazo ya desde hace un par de temporadas que forma parte de la selección chilena. Y en este momento River y Gallardo más que nada está viendo absolutamente todas las alternativas para saber a quién van a incorporar en ese sector. Recordemos que River tiene como mínimo 3 cupos para atraer futbolistas hasta el próximo 12 de marzo, podrían llegar a ser 4 si se resuelve la situación de Rodrigo Villagra, y uno de esos cupos será utilizado en el lateral izquierdo. En este video te contaremos cuántas chances hay de que Suazo sea justamente uno de esos fichajes. Empecemos. La Asociación del Fútbol Argentino le dio la posibilidad a los equipos que vendiesen jugadores al exterior luego de la fecha en la cual cerró el mercado de pases, que fue el pasado 31 de enero, para reemplazar a estos futbolistas hasta el 12 de marzo. Teniendo en cuenta que luego de esa fecha límite River transfirió a Pablo Solari al Spartak de Moscú y a Agustín Santana al Red Bull Bragantino, River tiene 2 cupos, y si a eso le sumamos también la lamentable lesión que sufrió Agustín Ruberto vistiendo la camiseta de la selección argentina del Sudamericano Sub-20, son total de 3 cupos los que tiene River para incorporar hasta ese 12 de marzo. Si Rodrigo Villagra termina siendo transferido a un equipo del exterior, ahí River tendría 4 cupos, pero aún así ahora estamos hablando de que uno de esos lugares tiene como prioridad ser utilizado en el lateral izquierdo, que ya de por sí la idea era incorporar un marcador de punta zurdo antes de que cerrara el mercado, que estos cupos no fueran utilizados para eso, porque River en su momento empezó a negociar por Lucas Esquivel el 9 de enero y se terminó cayendo la posibilidad de contratarlo el pasado lunes 10 de febrero, es decir, un mes estuvo River negociando con Atlético Paranaense para traer al lateral izquierdo argentino, pero lamentablemente no se pudo incorporar. Ahora han aparecido una nueva cantidad de nombres para tratar de ocupar ese lugar, porque si bien es cierto que el River tiene a Marcos Acuña y a Milton Casco, Gallardo ya de por sí sabía que necesitaba un jugador más en ese lugar de la cancha. Y así es como se reflotó la posibilidad de Gabriel Suazo, un nombre que ya había sonado previamente hace 2 temporadas cuando todavía estaba en el fútbol chileno. ¿Y quién es específicamente Gabriel Suazo? Surgido de las inferiores de Colo-Colo, equipo de ese país, el zurdo de 27 años milita actualmente en el Toulouse francés, donde no solamente es el titular indiscutido en esa posición, sino que le bastaron tan solo 2 años para ganarse la cinta de capitán. Allí arribó en enero del 2023 y tiene contrato hasta el 30 de junio del 2026, es decir, por 1 año y medio más, por lo que no hay ninguna posibilidad de sacarlo mediante otra forma que no sea una transferencia. River tiene que brindarle un número óptimo al equipo galo como para que éste acepte venderlo. Y desde River ya no tienen tantas ganas de que las negociaciones se hagan extensas. Es decir, si finalmente durante esta semana River decide que Gabriel Suazo sea el elegido para ocupar el sector del lateral izquierdo, el millonario va a hacer una oferta. Posteriormente, seguramente, como sucede cada vez que se hace un primer ofrecimiento, Toulouse va a rechazar esa propuesta, pero lo que quiere River es, apenas se haga el rechazo o la respuesta del Toulouse, si llega a ser positiva mucho mejor, pero uno supone que una primera oferta siempre será rechazada, lo que quieren desde la dirigencia del más grande es que ya ante ese rechazo el Toulouse le diga cuánto vale Suazo, que no empiecen a hacer un tira y afloje para saber cuánto pondría River, cuánto tendría que bajar el Toulouse, que les diga exactamente el dinero que tiene que poner el equipo de Núñez para comprar al futbolista. En ese caso, River pondrá ese dinero o no,
y o tendrá a Suazo como refuerzo o se retirará de las negociaciones rápidamente. No tiene cláusula de rescisión, hay que tener esto en cuenta, por lo que sí o sí hay que negociar. No hay ninguna otra forma que no sea poner un monto lo suficientemente aceptable como para que el elenco europeo lo acepte. Se está hablando de que serían entre 4 y 5 millones de euros los que tendría que poner River. Es un número que obviamente, si bien no es bajo, hay que tener en cuenta que River iba a poner 5 millones de dólares por Esquivel a Paranaense para contratarlo, por lo que si bien no es una cifra barata, es un número lo suficientemente lógico como para incorporar a este futbolista. Los números de la carrera de Suazo en general han sido muy positivos. Es un futbolista que siempre ha sido titular y que reúne las características de ese típico lateral izquierdo que le gustan a Marcelo Gallardo para formar parte del plantel de River. En el actual equipo de la Primera División de Francia suma un total de 86 partidos en 2 años, en poco más de 2 años porque ya jugó los primeros 2 meses de este 2025, pero estamos hablando de que llegó en enero del 2023 y jugó casi 100 encuentros con 3 goles y 11 asistencias, y este último número es muy importante porque es un futbolista que normalmente se acopla al circuito ofensivo del equipo y le gusta llegar a la línea final para tirar centros y para asistir al resto de sus compañeros. En la actual temporada, de hecho, participó de 19 de los 21 encuentros, 13 de ellos fue como titular, mientras que en Colo-Colo había jugado 219 partidos, un futbolista más que interesante, con 10 tantos y 17 asistencias. También ha sido titular en la selección chilena, donde acumula ya 31 partidos. Es un futbolista que verdaderamente ha tenido continuidad a lo largo de su carrera, por lo que River estaría trayendo un jugador que en los 3 clubes, o mejor dicho, en los 2 clubes y en su selección, ha rendido con creces. Después es cierto, ponerse la casaca de River es totalmente distinto a cualquier otra cosa. La magnitud y la repercusión, ya sean las buenas como en las malas, siempre es distinto en el elenco más importante del fútbol sudamericano. Pero aún así, hay que tener en cuenta que River tiene que analizar todas las variantes posibles y Suazo parecería ser de las más óptimas, teniendo en cuenta que no va a ser sencillo ocupar el lugar del lateral izquierdo, porque en su momento, cuando se trajo a Marcos Acuña, se creía que iba a ser una solución inmediata. Y si bien es cierto, apenas llegó Acuña, cumplió en los primeros partidos, después le empezó a costar desde el punto de vista físico, y posteriormente eso repercutió en lo futbolístico. Por eso mismo, hoy por hoy River tiene que analizar ya la chance concreta de que el lateral izquierdo que venga no sea únicamente un jugador para sumar minutos cuando Acuña no esté, sino que sea un futbolista para pelearle la titularidad al huevo y obviamente, si puede, ganársela y ser mejor que él. Es algo posible, no parece algo que, a mi entender, esté fuera de lo normal. Sobre todo si estamos hablando de un futbolista que, más allá de que el Toulouse no sea uno de los equipos más importantes del fútbol francés, llegó, rindió, jugó una enorme cantidad de partidos y se ganó la cinta de capitán. Obviamente que en River esto último no pasaría porque en el club de Núñez hay muchísimos otros referentes, pero Gabriel Suazo es un jugador que desde el campo de juego puede aportar muchísimas cuestiones que únicamente no tengan que ver con el hecho de ser lateral. Es un futbolista que tiene muchísimo orden, que le da equilibrio al equipo a pesar de estar jugando en un costado, en una banda, y está claro que esa voz de mando la va a tener absolutamente en cualquier equipo en el que esté. Ya de por sí River contrató en el lateral derecho a un futbolista como Montiel, que todos estamos viendo, que tiene esa voz de mando, que grita, que a los compañeros les dicen cuando están haciendo las cosas mal, que no tiene ningún problema, y Montiel no lleva la cinta de capitán. Algo parecido sucedería con Suazo desde el otro lado. Obviamente quizás le cueste un poco el periodo de adaptación al principio, pero si le suma un buen rendimiento a todo eso, obviamente estaremos en presencia de un jugador más que completo para vestir la camiseta de River, aunque como dije antes, no hay otra manera de incorporarlo que no sea negociar con el Toulouse. Y River lo primero que tiene que hacer, por medio primero de Gallardo, es confirmar que el marcador de punta zurdo elegido sea justamente este futbolista chileno. Y si bien es cierto que quizás hoy uno puede pensar, debido al presente de la selección chilena, que al decir que River está comprando un jugador de selección no estaría poniendo a Suazo en un lugar tan importante, la realidad es que un futbolista, cuando ya hace bastante temporadas que está jugando y vistiendo la camiseta de su país, ya tiene un recorrido en el fútbol sudamericano que le va a dar muchísimo plus en relación a lo que pueden ser otra clase de jugadores. Después sí, hay que tener en cuenta que al incorporar a Suazo, si es que River pone un dinero importante, no estaría quizás trayendo un jugador para una hipotética reventa, que quizás si lo comparamos con los otros nombres que están sonando, como el caso de
Julián Aude, como el caso de Gabriel Rojas, y seguramente haya algún otro lateral izquierdo que me esté faltando. Todos esos futbolistas River los podría incorporar para después venderlos. En el caso de Suazo, si llega con 27 años, lo podría vender por 29 y podría, pero obviamente no va a recibir un dinero tan importante y la inversión que River generaría no sería verdaderamente de las más importantes y grandes de todas, aunque al ser un jugador de selección tiene muchísimo más poder de venta que quizás otro futbolista que no haya vestido nunca la camiseta de su país, ni siquiera en las divisiones inferiores. Pero por lo pronto, Suazo es un futbolista que también River va a tener en cuenta si es que lo incorpora. En cada una de las fechas FIFA va a estar vistiendo la casaca de su país, lo que quiere decir que si River tiene algún partido durante ese momento lo va a estar perdiendo, y generalmente River tiene cotejos durante fechas FIFA porque acá en el fútbol argentino, como el calendario es bastante desastroso, siempre hay 1 o 2 partidos donde lamentablemente se pierdan a esta clase de jugadores. De hecho, en la fecha FIFA de marzo, que es la primera de este año, River tiene que estar debutando por los 32avos de la Copa Argentina contra Ciudad Bolívar. Y si bien es verdad que es un equipo al cual River le tiene que ganar, así le falten entre 10 y 15 jugadores, no va a tener a los seleccionados. Ya se sabe que Montiel no estará, que seguramente Paulo Díaz tampoco, y obviamente si Gabriel Suazo se convierte en fichaje de River durante este mes de febrero, tampoco podrá ser partícipe de ese partido. Y si es que más adelante River tiene otros compromisos en esas instancias de selecciones, tampoco podrá estar jugando. Pero por lo pronto River sabe las cuestiones negativas que siempre hay a la hora de traer a un jugador de selección, pero lo importante es que rinda cuando le toque ponerse el manto sagrado, que es lo más importante. Así que el hecho de estar jugando la selección chilena, yo creo que terminará siendo a la larga un plus, más allá de algunos partidos que se pueda llegar a perder. Siempre es importante que River vaya a buscar a futbolistas que estén jugando con la camiseta de su país, porque a pesar del momento que pueda estar viviendo esa selección en cuestión, como dije, lo de Chile hoy no es bueno, siempre termina siendo un futbolista más reconocido, y eso hace que su nivel pueda terminar siendo mejor o pueda aumentar en un futuro. Y Marcelo Gallardo en general siempre se ha fijado en jugadores que estén jugando en sus respectivas selecciones. Así que esta no será finalmente la excepción si es que finalmente River decide incorporar a Gabriel Suazo, un futbolista que, como dije antes, reúne todas las características que pretende el TT para ponerse la camiseta de River. Además de ser lateral izquierdo en una línea de 4 defensores, ha sabido desempeñarse como carrilero por ese mismo sector en una línea de 5. Y Gallardo, si bien es cierto que no lo tiene ese como el esquema predilecto, lo ha utilizado en algunas circunstancias. De hecho, en este torneo de apertura, en la tercera jornada, cuando el más grande visitó a San Lorenzo, ya utilizó esa alineación. Así que es muy importante que todos los jugadores que se desempeñan como laterales sepan moverse en ambos esquemas tácticos. Y Gabriel Suazo ya en su momento había tirado elogios tanto para River como para Gallardo. Recordemos que el futbolista en cuestión, y esto ya lo mencioné al principio del video, jugando para Colo Colo, enfrentó a River en la fase de grupos de la Conmebol Libertadores en el año 2022. Si bien es cierto, y por suerte para River, el futbolista no tuvo suerte en ambos cotejos, porque el más grande ganó 2-1 en Chile con goles de Matías Suárez y Ezequiel Barco, y se impuso 4-0 en el Estadio Monumental con tantos de Palavecino, De la Cruz, Héctor David Martínez y el mismísimo Barco nuevamente. Sin embargo, igual el jugador aseguró que sería algo muy lindo ponerse la casaca del equipo más grande de Sudamérica. Dijo lo siguiente, básicamente palabras exactas: sería hermoso jugar en River, es tremenda institución de los más grandes en Sudamérica que siempre está peleando por ganar. A cualquier jugador le encantaría jugar en una institución tan grande a nivel mundial. Y además reveló su devoción por el muñeco Gallardo. Ha dicho esto sobre el actual entrenador de River: no he tenido la oportunidad ni de decírselo, pero ya jugar contra un equipo dirigido por él es un orgullo, un placer. No es tan solo un talentoso, es un esforzado en lo que hace, se ve que se dedica al 100% a su trabajo. Esto se ve reflejado al final en su equipo dentro de la cancha, hace ver jugar a su equipo al mejor nivel ante cualquier rival. Teniendo en cuenta todo esto, obviamente que la charla que hipotéticamente deberían tener Gallardo y Suazo en el momento en el cual se decida ir definitivamente por este futbolista como el lateral izquierdo como refuerzo, se dará sin ningún tipo de problema. Hago hincapié en esto porque generalmente el muñeco suele charlar con los jugadores antes de que vengan a River para saber si tienen el deseo de venir. Y en el caso de Suazo, quizás el punto más importante no sea convencerlo para jugar en River, sino el hecho de que lleva 2 años en el fútbol europeo, y lo que él también había mencionado en su momento en relación a ir a Europa es que iba a ser traspasado al Toulouse de Francia, que como ya he mencionado en
más de una oportunidad, no es de los equipos más grandes ni del continente europeo ni tampoco de ese país en cuestión, por eso mismo un buen rendimiento podía llevarlo quizás a un conjunto más importante. Pero ya tiene 27 años, ¿tiene verdaderamente la posibilidad de ir a un equipo más relevante en Europa? Será complicado, pero yo creo que él mantiene ciertas esperanzas. Por eso mismo, quizás en este mercado no sea el punto justo en el cual Gabriel Suazo sea refuerzo de River, pero a mitad de año, con tan solo una temporada por jugar en el fútbol europeo, en lo que respecta a su contrato, porque como dije, su vínculo termina el 30 de junio del 2026, ahí la cuestión puede llegar a cambiar y ser muchísimo más fácil traer a este jugador en cuestión. Pero claro, hay que tener en cuenta que tienen que darse algunas circunstancias para que esto suceda. Primero de todo, que River no contrate un lateral izquierdo en lo que queda de este mercado hasta el próximo 12 de marzo, porque si River llega a traer a alguien ahora, y veo difícil que dentro de 6 meses vaya nuevamente por un lateral izquierdo, porque ya había ido previamente a mediados del año pasado por Acuña, iría por alguien ahora en este momento y en 6 meses iría por Suazo. Sería algo verdaderamente ilógico, salvo que a mitad de año Acuña o Casco, uno de los dos se vaya. Sí puede ser que a finales de este 2025 el que se vaya sea Casco porque su contrato termine, pero en ese caso habrá que ver cuál termina siendo el futuro del jugador, teniendo en cuenta que Suazo para ese entonces o ya habrá decidido su futuro en otro equipo europeo, o habrá inclusive renovado su contrato con el Toulouse si es que su deseo es seguir en el viejo continente y no ha terminado siendo transferido a otro equipo en cuestión. Muchas cuestiones que deberán resolverse durante esta semana. Si bien todavía quedan aproximadamente 3 semanas para incorporar, el tiempo se va agotando y el equipo necesita claramente ser mejorado. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este video, tras la caída del pase de Lucas Esquivel, Marcelo Gallardo junto con su cuerpo técnico, y obviamente sabiendo que los dirigentes deberán poner el dinero, ya están analizando la posibilidad de incorporar a otro lateral izquierdo. Y Gabriel Suazo aparece como uno de los nombres más interesantes teniendo en cuenta su buen presente, que siempre ha tenido continuidad y regularidad en los clubes en los cuales ha estado, que es un futbolista de selección y que obviamente el muñeco lo ha seguido de cerca porque sus características se acoplan mucho a lo que él mismo quiere de un marcador de punta zurdo que vista la camiseta de River. Aunque para incorporarlo habrá que pagarle al Toulouse. River no quiere negociaciones extensas, seguramente haga una primera oferta, la misma será rechazada por el equipo francés como sucede habitualmente siempre, pero en ese entonces lo que quiere la dirigencia es que ya el conjunto europeo le diga cuánto tiene que poner para justamente incorporarlo, porque no quieren que las negociaciones se hagan muy largas como sucedió con Esquivel, teniendo en cuenta que estuvieron un mes negociando con Atlético Paranaense. Si se llega a un acuerdo durante estos días, se espera que Gabriel Suazo sea nuevo refuerzo de River, sobre todo con vistas hasta que hay tiempo, hasta el 12 de marzo, para ocupar los cupos que recibió por parte del AFA por haber vendido jugadores luego del cierre del mercado de pases en Argentina. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.